¿Bien? Yeah. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Y buenos días desde acá, desde este otro lado del mundo, para poder compartir la palabra del Señor. Ese es el único objetivo, el compartir la palabra y que la palabra lleve aliento a usted, hermano, y a usted, hermana. Sobre todo cuando estamos meditando en este Salmo 22, que cuando uno lo lee, uno lo estudia, es algo que no podemos abarcarlo, no podemos llegar hasta el fondo, no podemos, siempre habrán hermanos que tomarán este salmo, hermanas, que lo estudiarán y descubrirán nuevas cosas. Es insondable el amor del Señor y lo que el Señor padeció. Así que vamos a continuar con otro intento más, ya en más de 2000 años, estudiando este salmo. Vamos a continuar intentando sondear el amor del Señor Jesucristo y la descripción del sufrimiento suyo en la cruz, que es descrito en este Salmo 22. Vamos a leer en el versículo 1 del Salmo 22 y vamos a empezar la lectura en este versículo. Dice así la palabra del Señor. Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Que el Señor nos ayude, es la oración, en poder sondear, digo yo sondear, no acabar, sondear el significado de estos versículos en el Salmo 22. Muy bien. Esta es el segundo mensaje que estamos entregando del Salmo 22. La semana pasada estuvimos conversando, o les estuve proponiendo una estructura del Salmo. Siempre es una propuesta, en paréntesis, siempre cuando usted escucha del predicador una estructura, siempre es una propuesta que usted puede mejorar. Cuando usted estudia la palabra, y también este es el sentido cuando se entregan estos mensajes, el poder animar a los hermanos a estudiar las Escrituras, todos estudiar la palabra. Así que esto es una propuesta de cómo usted puede entender el Salmo. Creo que el Salmo empieza con un lamento. Muchos concuerdan en señalar que el Salmo 22 se ordena o se estructura a primera parte en un lamento, en el versículo 1 al 21, y entre la parte 1 y parte 2, que es la parte de alabanza, noten ustedes, el 21 al 21 es el lamento, donde noten ustedes cómo el avance, el sufrimiento del Señor va en aumento, la humillación va en aumento, el escarnio va en aumento. Noten ustedes, el Señor es desamparado por Dios, versículo 1 al 5, es despreciado, es llevado a la muerte. En el versículo 2, 12 al 21. Noten ustedes la progresión en el pensamiento, esa es la idea. La progresión en la angustia, el aumento en el dolor, el aumento en el escarnio que el Señor Jesucristo
sufrió allí en la cruz. En la segunda parte del Salmo es alabanza. Y lo que hace el Salmo 22 significativo, por supuesto, es encontrar al Señor Jesucristo. Pero además, hermanos y hermanas, no hay otro salmo, según lo que yo tengo entendido, que concluya de la manera que concluye el Salmo 22. No en un versículo de alabanza, no es uno solo. Son más, casi, creo, 10 versículos, si no me equivoco, que concluyen el Salmo 22 en alabanza. En la segunda parte, el centro es gloria a Dios por el triunfo del Señor Jesucristo. Es un triunfo tal que va a resonar en todo lugar, que va a resonar en todas las naciones, y no tan solo en todo lugar, en todas las naciones, sino que en todos los tiempos. Será el tema por las edades, el triunfo del Señor Jesucristo. Y así concluye el Salmo 22. ¿Se dan cuenta? La segunda parte del Salmo enfatiza alabanza y gloria a Dios por las edades. Entonces usted se preguntará, si la segunda parte del Salmo concluye con tan gloriosa alabanza, eso habla de tan grande hecho, de tan grande victoria. Y eso es lo que enfatiza la primera parte, el lamento, y termina con alabanza. Espero que haya sido claro en la introducción. Muy bien. La semana pasada cubrimos la pregunta en el versículo 1. Es una tremenda pregunta. Usted puede estar horas y meditando en esa pregunta y alabando al Señor y adorando al Señor. Me imagino que le pasa a usted cuando usted lee el Salmo 22 y en el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como dice un predicador famoso del siglo XIX, esta voz, este clamor, viene de la oscuridad, de esas 3 horas en que el Señor Jesucristo estuvo desamparado por su Dios. Viene este clamor desesperado de Dios, del Señor Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces vamos a ir al versículo 2 y en lo posible avanzar en este salmo. Versículo 2 del Salmo 22 dice así, dice el versículo 2 de este salmo, Dios mío, dice, Dios mío, clamo de día y no respondes. Noten ustedes, el clamor del Señor es continuo. Esa es la expresión. Cuando dice, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Noten que dice de día y de noche. La expresión significa continuamente. Habla de lo continuo, lo repetido del clamor del Señor. Eso es lo importante. Está enfatizando la continuidad de su clamor. Dice el versículo aquí, no interrumpido, pero tú, dice el versículo, y no respondes. Toda la noche él clama, pero él no responde. Dios no responde. No hay voz de Dios durante esas 3 horas en la cruz. ¿Quién puede entender eso? ¿Quién puede entender que Dios, aquel que dice en los salmos que siempre escucha el clamor del justo, el Señor estuvo en silencio? Cuando usted lee los ministerios del Señor Jesucristo, el cielo se abre para hablar del Hijo, ¿se acuerdan? El cielo se abre en Mateo capítulo 3. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Se abre luego en Mateo 17, otra vez, el cielo habla a Eloí. El cielo se abre nuevamente antes de la cruz para decir que lo he glorificado, ¿se acuerdan? Pero aquí el Señor está en silencio. Y sabemos la razón por la cual Él está en silencio, porque Él lleva nuestros pecados. Y dice el versículo aquí, dice, y de noche y no hay para mí reposo. No hay silencio para mí. No hay descanso para mí. No hay descanso, no hay tranquilidad. Esa es la expresión. El énfasis está en el hecho en que Él no puede sufrir, no puede estar en silencio, porque es tan grande su sufrimiento que no puede estar en silencio. Esa es la idea. Esa es la idea del versículo. No tiene tranquilidad. Su dolor es tan grande que no puede estar en silencio. Oh, qué grande esto. Cuando usted lee el versículo 1 y 2,
medite en tres cosas. Y usted puede seguir estudiando. Pensar que el Señor fue abandonado, el Señor Jesús fue desamparado por Dios. Habla de la distancia, lo vimos ya. ¿Por qué estás tan lejos? Y meditamos en la distancia. Medite en el silencio de Dios. Fue abandonado, no hubo respuesta para él. Y medite en el contraste tremendo entre un hombre que clama a Dios, que está desamparado, pero aún es de Dios. Aún este no es un pecador. Este no es un hombre que está hablándole a Dios en su amargura. ¿Por qué me dejaste? No, él está confiando en Dios. Aun cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz desamparado por su Padre, por Dios, aun cuando estuvo en ese dolor, él aún confiaba en Dios. Esa es la idea del versículo. Medite en estas tres cosas cuando continúe en la lectura del Salmo 22. Vamos al versículo 3, al versículo 5. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Note el contraste. Note el contraste cuando lee el Salmo 22. Note que el salmista dice, no hay para mí paz. No puedo dejar de sufrir. No puedo estar en silencio. Pero entonces no respondes. Pero tú eres santo. Noten, el contraste, la expresión marca un tremendo contraste. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El Señor es santo. Ya lo vimos cuando usted estudia en Isaías capítulo 6. Él es santo, santo, santo. Apartado de todo pecado, santo. Pero el escritor dice aquí, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Es interesante, piensa usted lo siguiente, medite en esto. Las alabanzas de Israel, el sonido de las alabanzas contrasta con el silencio del Padre, con el silencio de Dios. ¿Puede ver eso usted allí? Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, el sonido de las alabanzas y de la gloria que se le da a Dios contrasta con el dolor, con el silencio en que el siervo de Dios experimenta llamando a Dios en el versículo 1 y versículo 2. Hay un tremendo contraste aquí. Pero el salmista dice, tú eres glorioso, tú habitas entre las alabanzas, porque Dios ha sido, escuche, grandemente alabado en el pasado por las obras que ha hecho. Esa es la idea. Dios está literalmente en el trono, en medio del pueblo, recibiendo alabanzas, porque Dios se ha manifestado al pueblo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El profeta Isaías, en Éxodo capítulo 15, versículo 11 dice, ¿quién es? Éxodo 15, 11, se está anotando. ¿Quién es? Dice aquí, voy a leer Éxodo mejor, porque si no, la cita es importante que lo lea mejor. En Éxodo, en el capítulo 15, versículo 11, dice así la palabra del Señor. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Se da cuenta? Es la misma idea del versículo 3 del Salmo 22. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Lo que el salmista está recordando en el versículo 3 es que Dios se ha manifestado en el pasado, ha mostrado su poder y por eso ha sido alabado. Pero ahora yo aquí, esa es la idea, yo aquí desamparado, aquí no me escuchas, no te estás manifestando. Y eso expresa el estupor, el asombro del hombre de Dios. El asombro. Versículo 4 dice, noten el desarrollo en el pensamiento. Dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron
y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. El escritor, el hombre que sufre, se está acordando de lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel en el pasado. Por eso puse esta imagen aquí. ¿Se acuerdan cuando Israel estaba en Egipto? ¿Se acuerdan cuando Israel estaba sufriendo en Egipto? ¿Y cómo el Señor los escuchó? Por eso que el escritor dice, en ti esperaron nuestros padres, aludiendo a la nación de Israel. Esperaron en ti y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Si ustedes me acompañan a leer en Éxodo, vamos a leer unos versículos en Éxodo. Capítulo 3, en el versículo 7. Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Piense en el Señor Jesucristo, por favor. Piense en el Señor cuando lea Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Noten, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel. Versículo 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la aflicción con que los egipcios los oprimen. El salmista dice, nuestros padres clamaron a ti, y tú los escuchaste, y tú los libraste. Y aquí en Éxodo nos dice que el Señor vio la aflicción de su pueblo. ¿Se da cuenta? Vio la aflicción, escuchó la aflicción y descendió para librarlos. Lo que quiere decir es, Dios lo hizo en el pasado, ¿por qué no lo haces conmigo? ¿Por qué no me libras? Tú ves mi aflicción, tal como viste la aflicción de Israel en Egipto, tú ves mi aflicción ahora. Tú tienes el poder para librarme. Pero estás en silencio. Esa es la idea del Salmo. Tú estás en silencio. ¿Me acompañan, por favor, a leer en el Salmo 106? Salmo 106. Salmo, capítulo 106, versículo 6. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 106, versículo 6. Lea conmigo. Piense en el Señor Jesucristo, por favor. Salmo 106, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Pecamos nosotros, nuestros padres, como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Escuche, versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Dice, reprendió al mar rojo y los secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. ¿Se dan cuenta? El Salmo 106 nos dice, el Señor los escuchó. Aun cuando eran pecadores, aun cuando estaban en el desierto, el Señor los libró, y los libró porque los amaba. ¿Cuánto más el siervo de Dios que está en la cruz? ¿Cuánto más el Señor Jesucristo que no fue librado, que permaneció en la cruz? El Señor salvó a una nación pecadora en Egipto. Él escuchó cuando ellos clamaban. Sin embargo, el Señor no responde al clamor de su fiel
hijo o siervo, aun cuando él está confiando en Dios. Ese es el gran contraste aquí. Ese es el amor de Dios. Y no fueron avergonzados. El Señor los escuchó. Qué preciosos estos versículos, realmente. Paren ustedes ahí, mediten. Piensen en el Señor. Piensen que el Señor no fue librado. Piensen que el Señor clamó desesperadamente. El salmista dice, mi garganta se ha enronquecido, clamando a Dios. Dice que su garganta se enrojeció, clamando a Dios. Y el Señor no lo escuchó en ese momento. Piensen en el Señor. Mediten en Él. Más allá de mis palabras, más allá de cualquier comentario, mediten en el amor. Hay un himno cuando estaba preparando el mensaje que me acordaba, dice, uno de mis favoritos, dice, me asombra el amor del Señor Jesús, me asombra. Y espero, sinceramente, que más allá de cualquier comentario, más allá de cualquier interpretación, usted se asombre del amor del Señor Jesucristo en este salmo. Continuemos. Versículos 6 al 11. Dice así la palabra de Dios. Vamos a ver que el rey no tan solo es desamparado por Dios, sino también el rey es despreciado por los hombres. Noten ustedes la progresión en la humillación del siervo de Dios. Dice así, versículo 6. Leamos el versículo 6. Dice así, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Noten ustedes la expresión del Señor. Otra vez la expresión pero o más. El tremendo contraste. La idea es, tú escuchaste a la nación de Israel, oh Dios. Tú los libraste de Egipto. Tú mostraste tu mano poderosa en el desierto, porque tú los amabas. Tú escuchaste su clamor. Tú los reconociste y enviaste a Moisés. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Cuando él dice, es tremenda la expresión, porque dice 4 cosas el Señor. Dice, yo soy gusano y no hombre. Esa es la primera y la segunda. Reproche, dice, burla de los hombres. Y la última, despreciado del pueblo. Noten ustedes la expresión, yo soy gusano. Gusano. Lo que significa es, lo que está diciendo el Señor aquí es que ante la santidad de Dios, el salmista, el siervo de Dios, en su presente condición, no es más que un gusano. La metáfora indica que el salmista no está indicando que él es pecador. No está diciendo que él es pecador. Lo que él está diciendo es que está en un estado de humillación, de impotencia. Y ante los ojos de los hombres es un gusano. Es algo insignificante. La idea es que a los hombres no les importo. No vale nada. Es de un valor, es totalmente depreciado. No vale nada. No importa si muere o no importa si vive. Habla de un total desprecio, de una total insignificancia, de una total falta de estima delante de los hombres. Otra versión dice así, es un don nadie, es nadie. Soy un gusano y nada más para los hombres. Es que él ha perdido toda resemblanza del humano, toda apariencia de forma humana. Delante del santo Dios, el salmista no puede reconocerse menos que un hombre, menos que una forma humana, esa es la idea, menos que un gusano. Hay otra versión que lo traduce así, dice así, otra versión, dice, aquí estoy, heme aquí, un nadie, un gusano, alguien sobre el cual uno puede caminar y aplastar. Todos se divierten, se burlan de mí, me hacen caras y mueven su cabeza. Esa es la idea del versículo. La idea es que al Señor no lo estimaron de ningún valor. Me acordaba del profeta Isaías, por supuesto, cuando dice varón de dolores, dice experimentado, es quebrantado, dice despreciado y desechado entre los hombres.
Lo miraron en menos al Señor. ¿Cuántas veces en su ministerio al Señor lo trataron en menos? ¿Cuántas veces dijeron el hijo del carpintero? ¿Cuántas veces lo trataron de endemoniado o de samaritano o de hombre? Se sorprendieron cuando él hablaba y la sabiduría que él mostraba, siendo un iletrado, siendo que nunca había ido a una escuela de rabinos o de maestros. ¿De dónde habla este? ¿De dónde saca esta sabiduría? Él dijo, me deshonran. ¿Cuántas veces le despreciaron? ¿Cuántas veces lo trataron como nada? Eso es lo que está diciendo el versículo. ¿No es tremendo esto? ¿No es tremendo cuando usted piensa en el Señor Jesucristo? La otra vez estudiaba Isaías 6, cuando el profeta dice, viendo al Señor Jesús, contemplando la gloria del Señor Jesucristo, dice de él dice que él está sentado en un trono alto y sublime. Los serafines rodean al Señor y dicen de él, santo, 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 y cubren sus rostros, cubren sus pies ante la santidad, ante la gloria del Señor Jesucristo. Pero aquí dice, más yo soy gusano y no hombre. ¿No hay un tremendo contraste? Entonces usted se acuerda cuando el apóstol Pablo dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿No es grande esto? Que el Hijo de Dios diga esto, lo hizo por usted, lo hizo por mí. Por eso yo digo, más allá de cualquier interpretación, más allá de cualquier comentario, más allá de cualquier cosa que podamos decir, es el amor del Señor Jesucristo por ti, hermano, y por ti, hermana. Dice aquí que soy un reproche, dice, nota la palabra, un oprobio. Se burlan de mí, me hablan palabras duras, me insultan. Esa es la idea, me insultan. Y lo hacen constantemente. El Señor lo insultaron, lo menospreciaron. Eso es lo que dice el versículo. Hay un salmo, me acordaba del Salmo 69, por supuesto, cuando el salmista dice, otro salmo que habla del Señor Jesucristo, y el Señor dice allí en el Salmo 69, versículo 7, estas palabras, usando la misma expresión, oprobio, dice, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Entonces ahora ahí uno entiende, ¿por qué el Señor sufrió tanto? ¿Por qué el Señor continuó tanto? ¿Qué hizo qué lo motivó a seguir? ¿Qué lo motivó a perseverar, a determinar, a poner su rostro firme y continuar a la cruz? Por amor de ti he sufrido afrenta, porque él amaba al Padre, porque él amaba a su Dios. Y él vino a cumplir la voluntad del Padre. Eso fue lo único. Nos amaba. Siempre decimos, él me amó, pero él amaba al Padre. Él es el Hijo obediente. Qué preciosa la Escritura. Y dice, despreciado del pueblo, él fue mirado en menos, él fue puesto bajo, no lo estimaron. Qué grande este versículo 6. Versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Noten ustedes la continuación del sufrimiento, de la burla del hombre con el Señor. Lo digo sinceramente, aunque ojalá que me crean, pero es algo tremendo esto. Me acordaba cuando Isaías 53 dice así en relación al Señor Jesucristo. Dice Isaías 53, dice así. Leo en Isaías 52, versículo 14. Cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Cuánto sufrió él? ¿Cómo fue desfigurado? ¿Cómo su espalda? ¿Cómo su cuerpo? ¿Cómo fue el objeto del escarnio humano y de la burla? Noten, todos los que me ven. En el hebreo, la palabra ver significa mirar atentamente. Como que lo observaron. ¿Eso no se hace a alguien que está muriendo así? No, es un insulto, es una deshonra. Cuando él estaba en la cruz, dice que lo miraron detenidamente, observándolo, a ver cuál era su reacción, para insultarlo. Dice el versículo, dice, todos los que me ven me escarnecen. La palabra escarnecer significa hacen burla de mí. Se mofan,
me insultan. Soy objeto de su escarnio. Hay varios versículos. Por ejemplo, en Job, puedo ir a Job, capítulo 30. Es un buen versículo para comentar esto. Job, capítulo 30, versículos 9 y 10. Lean conmigo. Job, el libro anterior a los Salmos, en el capítulo 30, versículo 9 al 10. Dice así. Piensen en el Señor Jesús. Piensen en el Señor Jesucristo. Dice, y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. ¿No es solemne el versículo? Todos los que me ven me escarnecen, todos se burlan de mí. Piensa en el Señor Jesucristo rodeado en la cruz de su pueblo. Por eso puse esa imagen ahí. El Sanedrín en pleno, burlándose en esa hora del Señor Jesucristo. Dice el versículo, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca. Literalmente es burla. Es como cuando los niños hacen burla, ¿verdad? Y estiran la boca así. Esa es la idea. Y hacen todo tipo de gestos con su rostro y burlándose. Imaginen al Señor en esa hora rodeado de su pueblo. Este es su pueblo. El versículo es un tremendo contraste cuando el salmista ha dicho que el Señor está rodeado de alabanzas. ¿Se acuerdan? Lo dijimos. Las alabanzas rodean a Dios. El Señor está rodeado de alabanzas de su pueblo. Pero el Señor en la cruz estuvo rodeado de burla y de insulto y de menosprecio. ¿Ven el contraste? Es un tremendo contraste entre lo que el Señor ha dicho de Dios rodeado de alabanzas y Él aquí en el versículo 7 rodeado de insultos. Pero sabemos por qué Él está allí. ¿Por qué Él estuvo en la cruz? Rodeado de todo aquello. Por amor de ti he sufrido reproches. Por amor de ti. Es el amor. Lo que es grande. Lo que hay en el corazón del Señor Jesús en este momento no es odio, es amor. Y este es el mismo que va a decir antes que cuando lo está levantando en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Dice el versículo, menean la cabeza. Menean la cabeza. Ya dije que esto de abrir la boca es una expresión de burla, es una expresión de menosprecio, de mofa contra el Señor. El acto de mover la cabeza es un acto de ridiculizar al Señor como un hombre derrotado. Esa es la idea. Es un hombre derrotado. Se acabó. Se acabó. Es un acto que se hacía en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en muchos versículos. Es un acto para ridiculizar a una persona o una nación que ha sido derrotada. Este es un clásico lenguaje dirigido a personas derrotadas en la guerra. Esa es la expresión, menear la cabeza. Este es el fin. Acabaste. Hay un comentarista, me gusta mucho del siglo XIX, que comenta así. Escuchen, cuando ustedes piensen en el versículo 7, por favor, piensen en el Señor. Pausa y escuchen atentamente, por favor. Dice, Jesús era un rey, dice, era un rey en el más verdadero sentido y el más enfático sentido. El Señor Jesús era rey, es rey. Pero él se pregunta y dice, el autor, pero si él no hubiese sido rey, si él hubiese sido un impostor, el sufrimiento y la burla eran dignos. Él no se hubiera quejado, él se hubiera quejado, pero en el fondo era algo que él merecía, porque era una burla. Pero siendo verdaderamente y realmente un rey, escuchen, cada palabra debe haber cortado, debe haber sido un insulto en su espíritu. Dice, cuando el impostor, cuando
el clamor del impostor es expuesto y traído, ¿cierto? El mismo es reconocido, el clamor, el burlador es puesto en evidencia. Y entonces es visto que él merece todo lo que ha padecido. Pero ¿cuánto más? El heredero del cielo, el verdadero Dios, sabiendo que Él es Dios, ¿cuánto debe haber sufrido? ¿Cuánto debe haber padecido si Él sabía que es Dios? Y sabía que todo lo que estaba sucediendo allí era mentira, lo que se le decía. ¿Cuánto más Él? El versículo dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele Él. Noten, dice, se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Voy a dejar ahí. Si ustedes ven, en el Mateo capítulo 27, leo Mateo capítulo 27, versículo 39. Dice así, Mateo 27, versículo 39, en la palabra de Dios. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Interesante, es lo que dice el Salmo 22, meneando la cabeza, ya sabe el significado. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó. Asimismo, no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda de la cruz y creeremos en él. Y aquí viene el versículo 43 de Mateo 27. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Noten que el Señor Jesús, cuando estuvo en la cruz, escuchó esta misma burla, este mismo escarnio. Se encomendó a Jehová. Líbrele a él, sálvele, puesto que en él se complacía. La palabra dice, se encomendó, significa confió en Dios. Estos son los religiosos. Recuerden que son palabras duras. Hay sarcasmo aquí en estas palabras. Confió en Dios. Es interesante que la palabra hebrea para se encomendó es la palabra cuando usted piensa en una roca que es, ¿cierto?, removida de una cueva, o una roca que es, ¿cierto?, puesta para tapar una cueva, etc. Habla del acto de remover una roca, moverla de un lugar a otro. La idea habla de arrojarse hacia Dios, echar la carga sobre Dios. Es una palabra tremendamente enfática. Le están diciendo, tú te arrojaste enteramente y confiaste enteramente en Dios. Eso es lo que le están diciendo, para que entienda el ataque de los religiosos. Tú confiaste completamente en Dios. Tú lo dijiste. Tú dijiste que Él era tu Padre. Tú dijiste que venías de Él. Tú dijiste que Él siempre estaba contigo. ¿Se acuerdan que le dijeron eso? Él dijo eso, que Él siempre estaba con el Padre porque Él hacía siempre la voluntad de su Padre. Bueno, los religiosos quizás se acuerdan de eso. Tú siempre confiaste en Dios. Tú dices que te echaste toda tu ansiedad en Él. Y entonces le dicen que te libre Él. Sálvele, puesto que en Él se complacía. Los religiosos, fíjense ustedes, el ataque no está, ellos no atacan a Dios. Lo que ellos están atacando es la fidelidad de este hombre. Lo que ellos les están diciendo es, tú dijiste que eras fiel, entonces Dios tiene que escucharte. Pero ¿por qué Dios no te escucha? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Ellos están confiados que el ataque descansa no en la impotencia de Dios,
No es que Dios no pueda salvar al que está sufriendo. Lo que están realmente atacando es la fe y el deleite que este hombre ha declarado tener en Dios. Entonces, ¿por qué Dios no lo libra? Ese es el ataque. Si tú tanto te gozabas en Dios, si tú tanto decías que te deleitabas en Dios, ¿por qué Dios no te libra? Mírate. Y la expresión mover la cabeza significa que no hay esperanza para ti. No, entonces cuando usted escucha esto y medita así, no se acuerda del himno, me asombra el amor. Y no se acuerda usted del himno que dice, profundo amor de Cristo. ¿No se acuerda de eso? Y piense ahora, y pausa, piense que esto es por usted. Hermano, hermana, piense que Él es por usted. Hay un versículo en uno de los profetas, creo que es Sofonías, el que está estudiando Pablo, creo que es el que dice que Él cayó de amor. Siempre me acuerdo de eso. El Señor cayó de amor, estuvo en silencio por amor. O el profeta dice que Él enmudeció. Oh, qué grande. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudeció. Él estuvo en silencio. Hay un himno que cantamos, en silencio estuvo por mí el Salvador. Muy bien. La esencia del ataque, aquí cuando dice, la esencia del ataque es en la integridad del siervo de Dios. Están atacando la integridad de aquel que está colgado en el madero. Esa es la idea. Esa es la idea del versículo. Están atacando su integridad y la fidelidad de su relación con el Señor. Otra versión dice, ¿no es este el que confiaba en Dios? Si no es este el que clamaba que se gozaba en Dios. Veamos pues si Dios le viene a librar, si viene en su rescate. Veamos cuánto Dios se deleitaba en él, dice otra versión. Y termino. Lo que viene ahora es precioso. Lo que ahora pienso, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, cuando escuchaba este ataque, directamente a su fidelidad, directamente a su integridad, a su fidelidad y a su relación con Dios. Recuerden ustedes cómo empieza el Salmo. ¿Se acuerdan cómo empieza el Salmo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él ha dicho que Dios es su Dios. Él ha establecido claramente una íntima relación con Dios. Y entonces ahora en el versículo 8 se ataca esa integridad, esa relación íntima con Dios. Y entonces la respuesta del siervo es lo que viene en el versículo 9. Y él dice así, pero, y es un tremendo contraste, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Porque lo que él está apelando a su fidelidad con Dios desde antes. Ustedes me dicen que están atacando mi integridad. Ustedes atacan mi confianza en Dios. Pues yo les quiero decir que yo he confiado en Dios desde antes de nacer. Desde el momento en que nací, Dios ha estado conmigo. Y esa es mi convicción. Eso es lo que dice el salmista. El pero es enfático. El pero es enfático. Tú has hecho, otro autor dice, tú has hecho grandes cosas conmigo desde que vine al mundo. ¿Cómo puedo yo despreciar? ¿Cómo puedo yo ignorar a Dios si Él me ha ayudado desde que vine al mundo? Y usted dirá, oh hermano, me acuerdo cuando Herodes quería matar a los niños, ¿se acuerdan? Y Dios envía un ángel que le dice a José que se vaya a Egipto, que abandone el lugar. Es Dios que lo estaba cuidando desde que él nació. Es Dios que lo manda a llamar de Egipto llamé a mi hijo. Es Dios que lo cuidó desde el momento que vino al mundo. Lo protegió, lo guardó, lo cuidó. Y él dice, Dios está conmigo desde siempre. Y ustedes me dicen que él no está conmigo. Eso es lo que él está diciendo en la cruz.
o lo que dice en este salmo. Muy bien. Y él dice en el versículo 10, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Oh, qué hermoso. Desde antes de nacer, desde la eternidad. El eterno Hijo de Dios, en el seno del Padre. Qué grandes cosas se pueden decir ahí. El versículo 9 y 10 son idénticos y hacen un énfasis de la idea en el cuidado de Dios hacia el siervo de Dios. Lo que quiere decir y enfatizar es que el salmista tiene toda su fe en Dios desde su nacimiento y responde al ataque de los hombres diciendo que Dios lo ha protegido desde siempre, desde el estado de mayor impotencia cuando uno es bebé, cuando uno es un bebé impotente, frágil. Dios estaba conmigo, guardándome, protegiéndome. Cuando dice aquí, sobre ti fue echado, alude a una costumbre en el Oriente, que era cuando nacía el bebé, era echado sobre las rodillas del padre. Me gusta, es preciosa la figura porque alude a una tradición hebrea, una tradición en el Medio Oriente, es cuando nace el bebé, es puesto en las rodillas del padre. Por eso dice, sobre ti fui echado antes de nacer. Y la costumbre alude a que ese bebé frágil, tierno, indefenso, gozará de la protección del Padre. El Padre toma responsabilidad de él. Eso es lo que él está diciendo. Me gusta mucho porque el Señor aún en la cruz recuerda su niñez. Recuerda Belén. Recuerda la protección de Dios. Hermanos, este es el Señor Jesús. Y entonces el Señor sigue en el versículo 11 y dice, no estés lejos de mí. Leo el Salmo capítulo 22, versículo 11. El Señor termina esta sección y dice así, no te alejes, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Es interesante, cuando sigamos estudiando el Salmo, y termino aquí, el Salmo comenzó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Y el Señor lo repite aquí, no estés lejos de mí. No estés lejos de mí. Le dice, porque la angustia está cerca y no hay quien ayude. Hermanos, lo que viene a partir del versículo 12 es terrible. Es terrible. Lo vamos a ver la próxima semana en la voluntad del Señor. Piense usted cómo el Señor, en la hora de mayor angustia, recordó el cuidado de Dios y la protección de Dios. En la hora de mayor angustia nos enseña también a nosotros a acordarnos de la gracia de Dios para con nosotros, de cómo el Señor nos ha protegido, de cómo el Señor nos ha guardado. Recordar el Señor Jesús, cuánto se burlaron de Él, cuánto le menospreciaron, pero Él dijo, por amor de ti he sufrido afrenta. Que el Señor bendiga su palabra y toda la gloria a aquel que se mantuvo firme en el madero, que aun cuando le decían, desciende de la cruz, no descendió. Sálvate a ti mismo, y porque Él no descendió, Él tiene poder para salvar. Él tiene poder para salvar. Él no descendió, Él salva. Que el Señor reciba la gloria, solo el Señor Jesús, en su nombre. Gracias. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, reconocemos cuando estamos en tu presencia lo faltos, lo cortos que somos para siquiera poder explicar lo que el Señor Jesucristo, lo que dice el pasaje. Nos declaramos faltos, Señor, de poder sondear, de poder entender lo que el Señor Jesucristo padeció, lo que la burla, el menosprecio, cómo lo estimaron como un gusano, como nada, y el profeta dice despreciado, desechado de los hombres, como él dice cuando está en los evangelios, me deshonran, porque ellos buscan la gloria del hombre y no la gloria de Dios. Nos asombra, Señor, cuánto Él soportó, cuánto Él se mantuvo firme en el madero, cuando Él podía haber llamado legiones de ángeles
del cielo, porque Él es Jehová de los ejércitos, y destruir y terminar con aquel sufrimiento, pero Él no lo hizo. Y eso nos sorprende, la gracia, el amor de Dios. Padre, y ahora estamos aquí como tus hijos, porque Él se entregó por nosotros y nos espera la gloria. Qué grande es esto. Nos espera la gloria. A nosotros los enemigos nos espera la gloria. A quienes causamos su dolor nos espera la gloria. Oh Padre, te damos gracias porque Él quiso y quiere que estemos con Él para que veamos su gloria. Te damos gracias en esta hora. Recibe nuestra gratitud. Gracias, oh Dios, gracias, gracias. En Cristo Jesús. Amén.